Bueno, seguimos aquí en nuestro ABC debate de esta noche con el ministro de Hacienda Benigno López. Estamos en su despacho compartiendo este tema que es importante. Ojo con esto porque se viene discutiendo mucho y hay gente que está preocupada por qué va a pasar, cómo le va a afectar directamente cualquier modificación que pueda surgir al régimen que está vigente en la actualidad. El ministro habló hace un momentito y dentro de la cantidad de cosas que dijo, habló de la prejudicialidad y un proyecto, no sé, creo que todavía no es un proyecto de ley, me decía hace unos días el ministro, una idea o una, digamos, un elemento de trabajo, sí, de discusión, digamos, que se genera sobre la necesidad de eliminar ese concepto de prejudicialidad, que no es otra cosa que la administración defina primero en instancia administrativa, valga la redundancia, cualquier discusión sobre evasión impositiva y posteriormente se pasa al ámbito penal. Ministro, ¿esta es una idea nomás realmente o ya hay un documento que va a ser presentado por el Ejecutivo? La sinceridad conserva la amistad, ¿verdad? O sea, hay que ser sumamente franco contigo, con la audiencia, con todos. Una propuesta del Poder Ejecutivo no hay. Lo que hay son borradores de trabajo que tienen forma de ley, ¿verdad? Que se trabajó en el tiempo, que están en los archivos de Hacienda, que se habló y se estudió en la comisión anterior, la que creó Lea Jiménez en la transición, para hacer una transición eficiente primero y para ver un poco el tema tributario que preocupa siempre. Esos documentos que tenemos en Hacienda pusimos a consideración, porque a más de la cuestión de si son 10 o 12% la carga tributaria que pueda haber, hay toda una modernización del sistema, ¿verdad? Que se trabajó mucho tiempo con asistencia de expertos internacionales que está para analizarse. Eso fue al Congreso, no por una iniciativa de Hacienda, fue al Congreso a pedido del Congreso que nos pidieron en el Senado los informes de la Comisión Tributaria y los elementos de trabajo. Y como tienen forma de ley, formato de ley, de proyecto, de borrador, entonces se confunde con que ya es una propuesta de Hacienda. No, hay una propuesta de razón por la cual no la hemos presentado nunca. Digamos, ¿cuál es la posición de Hacienda, ministro? Me parece importante. Supongo que ya tienen ustedes... ¿Con respecto a cuál? Con respecto a la prejudicialidad, la necesidad de eliminarlo. Nosotros creemos que es importante, ¿verdad? Eliminarlo. No, hoy no... O mantenerlo. Yo creo que la cuestión de la prejudicialidad es un tema que el miedo que tiene la gente es de la participación inmediata de la Fiscalía. O sea que acá hay una realidad, ministro, que se da de forma permanente. Hay un chantaje muchas veces que se da de oficiales, de representantes de la justicia o del Ministerio Público que directamente pueden recurrir a eso. Y es muy oneroso, puede resultar muy oneroso que te abran una causa, por supuesto, la presunción de inocencia se mantiene, pero el giro comercial que pueden tener empresas o personas se puede interrumpir y puede generar un perjuicio tremendo. O sea, ese es un poco el temor que existe. Ese es un temor fundado. O sea, no es un temor infundado, es un temor fundado y muchas veces el contribuyente está expuesto a ese tipo de esquemas y a esquemas propios opacos en la propia administración también. O sea, yo creo que si bien es necesario que exista, yo no creo que podamos tenerla todavía hasta que no maduremos más en institucionalidad dentro del Ministerio Público, que está en un proceso de franca mejoría, ¿verdad? Pero si yo le preguntara hoy, ministro, ¿qué diría usted? ¿Tenemos que eliminarlo? Yo no me moriría por eso. O sea, yo no pondría como un tema que sí o sí tenemos que tener. O sea, sería un tema para discutir, para ver qué piensa la sociedad. Encontrar un camino intermedio. Esa no sería una batalla para mí importante. Serían otras, ¿verdad? Pero no esa. Las exoneraciones que existen, ministro. Sé que ya no son muchas, algunas se eliminaron, pero sigue siendo un punto de cómo podemos recaudar más o distribuir un poco mejor, digamos, la carga impositiva. Y se habla mucho de esto. ¿Cuál es la postura de Hacienda? Las exoneraciones tienen que ser las mínimas y tienen que permitirse en la medida que tengan un efecto importante en la economía. Hoy, ¿qué tenemos nosotros? Un sistema tributario injusto. El impuesto a la renta impacta menos del 1% en la economía paraguaya. O sea, tenemos que empezar a hacer realidad de que aquel que más gana, más pague. Hoy nosotros nos financiamos directamente, o más del 70% por el IVA, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos que encontrar una solución entre todos los ciudadanos de que podemos plantear al Congreso, de algo que sea razonable y que sea financiable, ¿verdad? Yo creo que esa sí es una batalla que vale la pena tener, porque si no vamos a tener ese tipo de interpretaciones que ocurren a veces en el Poder Ejecutivo y que generan un estrés innecesario. Si nos ponemos de acuerdo es mucho más fácil.
Hablamos de gastos hace un Sí. momentito, ministro. Para mí es fundamental. Yo siempre tuve una discusión con los parlamentarios y los economistas que planteaban las reformas. Está bien, discutamos la reforma, Sí. que pague más el que gana más. Creo que es de justicia tributaria y es legal, o sea, está bien. Pero preocupa que no haya cambiado la estructura del gasto en el transcurso de los últimos 15 años por lo menos, ministro. Entonces, ¿qué es lo que se le puede ofrecer a los empresarios, a los actores económicos, a la ciudadanía en general, que es la que soporta la mayor carga tributaria? ¿Qué se le puede ofrecer? ¿Qué se le puede prometer, digamos, en materia de gasto y de reforma en ese sector? Y mira, lo que le podemos ofrecer nosotros es un diálogo sincero hacia dónde queremos ir. ¿Qué yo veo que pasó? Justamente dijiste 15 años, que es el momento donde se hizo la reforma, donde permitió que el Estado recaude más y donde se empezó a consolidar un proceso de profesionalización del equipo económico. En eso anduvimos muy bien en estos últimos 15, 20 años, ¿verdad? Un equipo técnico competente, un equipo técnico económico en Hacienda y en el Banco Central, que cumplieron su rol. El fisco se volvió más responsable a la hora de financiar lo que tenía que financiar, el Banco Central se volvió más responsable a la hora de su política monetaria, del control del sistema financiero, y se avanzó mucho a tener, que nos hace tener hoy una macroeconomía diferente a la región, una economía que se valora a nivel internacional y que te permite buscar financiamiento externo sin mucho estrés. Paraguay puede salir al mercado y puede, si no tuviese una regla fiscal de oro estricta, podría financiarse mucho más de lo que se financia hoy. ¿Dónde fallamos? En el gasto. Ese dinero adicional no tuvo el impacto que debería haber tenido y eso tenemos que aceptar como una realidad. Y en eso tenemos que trabajar entre todos, desde el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial, para entender cómo hacer que el dinero que estamos recaudando tenga el impacto que deba tener en la economía. ¿Cómo hacer esto, ministro, cuando que el poder real, digamos, y de decisión sobre el presupuesto está finalmente en el Congreso, donde hay fuerzas partidas, divididas, intereses políticos, partidarios creados? Y a través del diálogo y del consenso, ¿verdad? Yo creo que este sistema, si vos te pones a mirar 20 años atrás a la Argentina y el Brasil, tal vez eran igual que Paraguay hoy. No tomaron las medidas con respecto al gasto, no tomaron las medidas con respecto a la seguridad social y hoy explotaron ambos países. Tienen un problema serio de poder recuperarse en el tiempo. Probablemente Brasil se recupere más rápido. ¿Por qué? Su estructura salarial en el Estado es enorme y lo que gastan en seguridad social no tiene techo. O sea, nosotros estamos a tiempo de tomar medidas adecuadas y debemos tener la seriedad y la madurez de poder encontrar ese camino con el Poder Legislativo, con los que hablamos y hablar, una vez que tengamos el acuerdo en la mesa técnica que estamos abriendo. Y yo creo que hay medidas que se pueden hacer. La pregunta que siempre nos hacemos, los 300.000 funcionarios que ¿somos lo que tenemos que ser? ¿Está sobredimensionado ¿Está el Estado o no? sobredimensionado o falta más? ¿Verdad? No sabemos. Para algunos estamos de más. Si vos estás acá en el Ministerio de Hacienda, todos los días los ministerios y las entidades te piden más gente. Entonces, ¿cuál es el problema? La gente que está no rinde, puede ser una respuesta. La gente que entró en años anteriores, que tiene más de 30 años de antigüedad, los de nuestra edad, por ejemplo, no todos tuvieron la suerte de estar capacitados y hoy son una carga, no son una inversión. Tenemos que hablar. Yo no creo que no se pueda resolver los problemas, porque están previstos todos en la ley. O sea, la supresión de cargos es un mecanismo que te da la ley cuando vos decís tener tantos cargos que son innecesarios. Entonces yo no le puedo pedir al paraguayo que financie cargos innecesarios. El interés general está por encima del interés particular. Tiene que ser una regla básica en nuestro funcionamiento como Estado. Y tener la madurez para ver cuál va a ser la regla que nos va a regir. Vamos a seguir teniendo una ley de la función pública que nos sirve para mucho porque se aplica a algunos sí y a otros no. O vamos a tener una norma que tienen todos. A vos se te aplica el Código Laboral, porque a mí no. O sea, la idea es un poquito tratar de igualar el sector privado con el sector público en materia de condiciones. Tener igualado en el sector, en materia de condiciones, en materia de acceso. En el sector privado no se contrata a nadie que no es necesario, porque nosotros tendríamos que hacerlo. En el sector privado se paga de una manera eficiente por el cargo, el salario y la responsabilidad y la capacidad. Acá se paga a todos por igual, entonces vos les castigás a todos o le beneficiás a todos. Y los incentivos para quedarse no están. Entonces, ese es un tema. Y que todos los años, los últimos 3 meses del año, es un estrés para todos
para el sector público, para el sector privado, para el Congreso, para el Poder Ejecutivo, porque todos se van a reclamar más salario. Entonces tenemos que comparar, ¿estamos pagando bien en el sector público o no? Si estamos pagando mal, veamos cómo hacer. Pues si estamos pagando mejor que en el sector privado, o si pagamos en algunos lugares muy bien y en otros lugares muy mal. Entonces, eso es algo trascendental para mejorar la calidad del gasto. Y la otra cuestión, ministro, sobre el gasto que siempre se discute también, este es un tema que no se suele mencionar, ¿verdad? Así expresamente. Se discute que hay como un sobredimensionamiento. Y no, yo creo que recorriendo un poco las instituciones públicas se da cuenta de que hay mucha gente. Hay lugares donde uno ve que hay mucha gente que no hace nada si recorre los ministerios. Pero lo que a mí me preocupa es qué se hace con los contratados, por ejemplo, que es un sector, digamos, importante en cantidad de personal. Y hoy tenemos esta situación de los reclamos de las instituciones, que es la famosa desprecarización laboral, que ya se ganaron casi como un derecho de pertenecer a la institución y hoy los están pasando y los están incorporando oficialmente. O sea, ¿qué medidas se puede tomar con respecto a ello, ministro? Yo planteé, como Poder Ejecutivo planteamos la eliminación de la precarización. Se confundió en la discusión en el Congreso porque justamente unos días antes Hacienda había hecho una desprecarización también, pero Hacienda la había hecho porque está en la ley. Yo que considero personalmente de la desprecarización es el más injusto de los derechos. ¿Por qué? Porque la desprecarización es darte una estabilidad a un grupo de paraguayos que entraron sin ningún tipo de concurso y control a un sector público y tienen un derecho que no sabemos de dónde sale, pues dicen que tienen. Entonces, en función a ese derecho que dicen que tenemos los funcionarios públicos que entramos sin concurso al sector público, hacemos un concurso para nosotros nomás. Los 7 millones de paraguayos que a lo mejor pueden entrar y ser más inteligentes y más aptos que yo para el cargo X, no tienen la posibilidad de entrar. Entonces yo no entiendo por qué tiene que existir esa desprecarización y por qué no se hace un concurso normal, que tengan los mismos derechos, el que está hace 2 o 3 años, que conoce la casa donde está, que si trabaja sabe que lo que tiene que hacer, ya tiene de por sí una ventaja contra el que nunca se presentó. ¿Por qué no se hace eso nomás? O sea, yo no creo que la desprecarización sea un derecho, no creo que tenga que ser algo que tengamos que morirnos todos atrás de ello, que amerite que la gente haga huelga impresionante y se rasgue la vestidura, porque es un derecho que no existe. No tenés ese derecho, ya tenés un derecho diferente de haber ingresado sin ningún tipo de control. Bueno, si te vamos a nombrar como permanente, sometete a un proceso y participa con todos, competir con todos. Y si sos bueno, vos tenés que ganar nomás luego porque ya está, ya tenés ventaja sobre vos. Yo ya tengo ventaja sobre vos si hay un concurso en Hacienda. Yo estoy acá hace 20 años, vos nunca estuviste. El otro punto en materia de gasto que hoy ya comienza a ser una gran preocupación, pero que se puede convertir en el gran problema del sector público, tiene que ver con las cajas, doctor, que no están en condiciones, digamos, sanas como para mantenerse en el tiempo haciendo una proyección. Las cajas del sector público. Esto que se habla de también reformular, de plantear algunas reformas en materia de gasto, ¿incluye el tema de las cajas previsionales o no, doctor? Yo creo, desde que estuve en IPS, vengo hablando de que es necesario y urgente hablar de una reforma a la seguridad social. ¿Se va a incluir en esta discusión? Vamos a tener que hablar otra mesa porque es más compleja que esta. ¿Verdad? Tenemos 8 cajas, 8 reglas diferentes. Tenemos personas que se jubilan a los 43 años, nadie sabe por qué. Le tenés que financiar la vida 40 años, que es más o menos 74, 80 la expectativa de vida. La expectativa es mayor. Si vos mirás los números, que a vos te gusta mirar los números, cómo fue subiendo el impacto de la protección social en Paraguay en los últimos años, es geométrico. O sea, te lleva mucho dinero, ¿verdad? La asistencia a la gente que no tiene un sistema de jubilación nomás. Y los sistemas de jubilación están todos con algunos problemas muy graves, ¿verdad? Los cálculos paramétricos, la edad de jubilación, el tipo de aporte, todo eso hay que hablar. Nosotros no podemos seguir pensando que no nos va a llegar el momento de hablar de la seguridad social, que es el mecanismo para evitar que la protección social sea tan cara al tesoro, porque se financia con recursos del tesoro. Tenemos que aprender nosotros a ver cómo vamos a ahorrar nuestra vida, cómo vamos a vivir en nuestra vejez. No tenemos esa práctica. Yo quiero plantear esa discusión. Perdimos la primera batalla, que fue la ley de superintendencia de pensiones.
que estuvimos a punto de sacar, que iba a permitir dinamizar la economía, que iba a generar los incentivos para que cada caja haga los estudios que tenga que hacer para ver si sus cálculos actuariales son buenos o no. Perdimos y seguimos creyendo que así como están las cajas están bien, y no están bien. Es un problema que a lo mejor no va a detonar ahora, a lo mejor no va a detonar el siguiente gobierno, pero cuando detone va a ser gravísimo, porque encima tenemos nosotros un bono demográfico, que hoy es un elemento importante en la productividad del Paraguay, la juventud. Pero si no tenemos resuelto el final de la vida, va a ser un costo enorme. Entonces, solamente si somos ciegos no podemos ver eso. Vamos a dejarlo ahí brevemente. Estamos con el doctor Benigno López, ministro de Hacienda, lo visitamos hoy en su despacho. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta me gustaría hablar, ministro, de la dirección de aduanas. Es pasada en una conversación radial. El ministro nos decía de que había un grupo que se opone al saneamiento prácticamente de esta institución. Sí. Como que hay una pelea interna tremenda de aquellos que se resisten a hacer bien las cosas. Eso es lo que nosotros entendimos de la declaración del ministro. Entonces, me gustaría ahondar en este tema después de la pausa.